Hermanos, en la serie de Primera a los Corintios, lo que prosigue es el capítulo 15, pero he considerado que antes de entrar ya en un tema diferente a lo que veníamos hablando, diciendo que hemos recibido algunas consultas o comentarios, vamos a dedicar la clase de hoy a responder esas consultas o a aclarar esas cosas que tal vez no quedaron suficientemente claras. Entonces, lo que voy a hacer es eso, tomamos este espacio para aclarar algunas cosas de lo que hemos visto entre los capítulos 11 al 14. Entonces, vamos a empezar en el capítulo 11, la realidad de que muchos cultos no son un culto. En el capítulo 11, versículo 20, el apóstol Pablo les dijo a los corintios: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Eso dice que la iglesia en Corinto estaba haciendo algo y ellos asumían que eso era lo que Dios había mandado y eso no era, y entonces Él les dice: ustedes están haciendo cosas que no son aprobadas por Dios, Dios no las está recibiendo, en particular la cena del Señor, pero en general el tema es: lo que ustedes están haciendo Dios no lo aprueba. Por más entusiasmo que ustedes le pongan y por más que lo estén disfrutando. Pongamos atención a eso. Por más que ustedes lo estén disfrutando y por más entusiasmo que le pongan, eso puede ser vano ante Dios. Dios no lo recibe. A los corintios les dijo: eso no es celebrar la cena del Señor. Y hoy en día Dios dice a muchos: eso no es un culto. Ustedes creen que eso es un culto a Dios. Eso no es un culto a Dios. Y cuando decimos esto, no estamos diciendo que esos que están reunidos haciendo eso que Dios no acepta como culto, no sean ellos mismos hijos de Dios. Puede ser que sí sean hijos de Dios muchos de ellos, pero no están haciendo las cosas como Dios les manda. Lo mismo pasaba con los corintios. Claro que había creyentes en Corinto. Desde el principio le dice santos, pero eso no implica que su culto era correcto, su culto era incorrecto. Entonces, alguien me dijo, uno de los hermanos, que le hubiera gustado que hablara con respecto a esa costumbre que él vio en algunas partes, seguramente iglesia donde estuvo, en la que en cierto momento del culto se imponen las manos. Y la gente como que pasa para que el líder, el pastor o lo que sea que esté enfrente, pone las manos en las personas, y las personas reciben alguna especie de bendición o se desmayan y se hace un desorden. Entonces él decía que sí podía hablar un poquito de eso, de esos ejemplos. Entonces, muy brevemente, pero debemos entender esto, si es que nosotros quisiéramos dar una respuesta a los que piensan que eso es bíblico. En la época apostólica, los apóstoles tuvieron esa capacidad de que ellos orando por alguien, imponiéndole las manos, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Eso nos relata Hechos 8:17. De hecho, eso fue una de las cosas que Simón, el que había sido mago, quería él también poder hacer. Dadme también a mí ese poder, dice, que yo le imponga las manos a alguien y reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dice: usted no entiende ni siquiera qué es el cristianismo. Usted no sabe en la hiel de amargura que está. Así que esa misma cosa, ese mismo deseo de ellos participar en algo así y de ser protagonistas se ve hoy en día. Y hay gente que quiere ser de esos que imponen manos. Era entonces, según lo dice la Escritura, una capacidad que únicamente los apóstoles se registra que tuvieran de imponerle las manos para recibir el Espíritu Santo. Después hay otras ocasiones en las que en la Sagrada Escritura vemos la imposición de manos, y es cuando se eligen los diáconos.
la imposición de manos. Cuando se eligen obispos o ancianos en la iglesia, se hace una imposición de manos. Pablo y su compañero de viaje les impusieron las manos también. La imposición de manos en este sentido no tiene ningún poder en sí mismo, sino que es un acto simbólico de reconocimiento de los dones que Dios ha dado a esas personas y se les envía a la labor. Cuando se ordena un diácono o un anciano frente a la congregación y los otros que son ancianos imponen sus manos en él, están dando un testimonio público de que esa persona está capacitada para la labor que se le está encomendando. Ese es el acto simbólico de imposición de las manos. Por eso, todo lo contrario de lo que estos quieren, que venga todo el mundo para imponerle las manos, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:22, no impongas las manos con ligereza. Es decir, no se apresure a llegar a ese momento de imposición de manos. ¿Qué significaría? Que ese que va a recibir la imposición de manos tiene que haber pasado por un proceso que comprueba que de verdad es un ministro del evangelio o un diácono en la iglesia, que no se apure a eso. Ahora bien, para los que hayan tal vez leído un poquito o conozcan, fue una práctica dentro de los bautistas, sobre todo los que adoptaron la Confesión de Filadelfia, en el año siglo XVIII, 1700 y resto, el capítulo 31 de la confesión de ellos, que es la Confesión de Filadelfia y la de Londres, son básicamente la misma, pero tienen unas pequeñitas diferencias. Una de ellas era la práctica de imponer manos, pero no es eso que hoy vemos tampoco. Les voy a explicar lo que era. Era que en el bautismo, una vez que se le bautizaba a la persona, se le hacía esa imposición de manos simbolizando la recepción del Espíritu Santo. Pero era simbolizando. La persona no tenía que pensar que ese era el momento de que recibía el Espíritu Santo. La persona no puede pensar que el bautismo o la imposición de manos sea el momento de su salvación. Esa práctica, que como les digo, fue muy particular, muy pocas iglesias, hoy la practican así y era en el momento del bautismo. Nada más. Eso otro, como les digo, que se ha vuelto popular. Y les voy a decir una cosa, se ha vuelto popular, pero va a dejarse, porque el estilo de iglesias que han tomado esas costumbres se cansan de lo que hacen e inventan otra cosa más. O bien son engañados por la tal creencia de que hay un nuevo mover del Espíritu. No sabemos cuál será el nuevo mover, cuál otra práctica emocionalista, basada tal vez en una interpretación incorrecta de la Escritura, vendrá. Pero es así. Eso anda por muchas iglesias, pero llegarán a cansarse de los desmayos y de las imposiciones y verán qué más hay que hacer. El culto al Señor, entonces, lamentablemente, incluso cuando son creyentes los que lo hacen, puede llegarse y volverse algo que no es un culto al Señor. Entonces, en cada una de las cosas que hacemos, el test, el examen, la comprobación ¿es eso una correcta interpretación de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y si no lo es, debemos desecharlo, que es lo que en su momento hicieron la gran mayoría de iglesias bautistas al pensar, no, realmente no hay mandamiento de que eso se haga, es una interpretación incorrecta el que la imposición de manos sea una ordenanza como tal para todos los creyentes, únicamente se conserva para los ministros. Ahora bien, en este capítulo 11 habíamos tomado un momentito para hablar de las tradiciones y había explicado que ese versículo 2 donde dice y retenéis las instrucciones, se puede decir y retenéis las tradiciones, que las tradiciones mientras no sean contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios, debemos mantenerlas, pero hay algunas que no son obligatorias. Una iglesia puede o no puede hacerlas. Algo tan sencillo como nosotros empezamos los domingos cantando un cántico especial. Hoy es domingo, día del Señor. ¿Tiene que ser ese?
No, puede ser otro, pero estamos cantando ese. Pudiéramos aprender otro y cantar otro, pero es como algo que así lo hemos hecho y no ha habido queja o no sé, pero sentimos que es una manera buena de empezar el día del Señor. Pero ahí es donde vemos que es una tradición, no vamos a imponer eso a ninguna otra iglesia. Cada iglesia empezará, puede ser que no empiecen con un cántico. Pues, bueno, eso es lo que quería traer a la mente. Y si nosotros encontráramos que alguna de esas cosas mejor no las hacemos porque lo vemos, hay otra forma más bíblica, más útil, de mayor edificación. Recuerden que todo lo que permea lo que estamos estudiando es para edificación, para edificación. Y al momento creemos que empezar con un cántico que enfatice qué clase de día es este día es bueno. Bueno, ahora seguimos con este tema del orden y de la decencia, que se trató específicamente en 2 sesiones relativas al capítulo 14. Perdón, no sé, hay otra del 11, pero todavía no la vamos a ver porque están en otro orden. Vamos a ver esta consulta. En el capítulo 14 vimos que se termina diciendo, hágase todo decentemente y con orden, que es el versículo 40. Y entonces dedicamos el tiempo para ver lo que es la decencia y lo que es el orden. Vamos a aclarar esto. Debe quedar bien claro a todos, por favor. El llanto de niños en la iglesia no es una falta de orden y de decencia. ¿Ustedes sabían que hay gente que escucha nuestros himnos que se graban y ponen una queja ahí porque se oyó niños llorando mientras cantábamos? Y ha habido que aclararles, nosotros somos una iglesia que hay niños y siempre va a haber algunos que, de hecho algunos ni siquiera es que están llorando, los niños cuando están muy pequeños, me acuerdo que alguno lo hacía, él cree que está cantando porque él quiere también y grita en ese momento. Es su manera de participar a veces. Entonces, por eso les decía que los papás tienen que ser sabios y observadores de qué clase de comportamiento tiene su niño. Eso no es ninguna manera desorden, es la rebeldía que los papás saben conocer, cómo es ese llanto o grito de rebeldía, de enojo, lo que tiene que ser tratado. Ahora bien, cuando tiene que ser tratado, que no se me olvide, lo puse aquí. ¿Qué es lo que sería una falta de orden? Dejar al niño que haga lo que quiera. Porque eso ni aquí ni en ningún lugar los niños deben de ser dejados a que hagan lo que quieran. Aunque, como les decía, ese es el pensamiento del mundo. Usted no puede corregirlo en nada porque se frustra, le hace traumas si lo disciplina. Nosotros no creemos así. Entonces, si se ve un niño al cual sus padres no toman acción, notándose que está indisciplinado, pues eso es falta de orden. Eso sí sería una falta de orden. Ahora bien, yo había aludido al capítulo 14, versículo 23, cuando el apóstol decía, una de las razones para no permitir que todo el mundo hablara a la vez en lenguas, bueno, y realmente nadie debe hablar a la vez durante el culto, pero en particular decía en lenguas, porque él decía que si entran indoctos o incrédulos, pensarán que estáis locos. Y esa fue la razón. Entonces Pablo lo que está diciendo es que sí importa la imagen que presentamos, y en el caso de los niños también importa. Los padres deberían preocuparse de que se vea que ellos tratan de mantener a sus niños en orden. Sin embargo, la verdadera razón no tiene que ser esa de lo que los demás piensan. Vamos a aclarar eso. Es decir, si su niño se comporta mal, usted no está obligado a disciplinarlo para que el hermano vea que yo lo disciplino. Usted debe hacerlo a conciencia cuando es necesario. Nosotros no estamos aquí para agradar al hombre, sino agradar al Señor.
Esto lo digo porque sé que las conciencias de algunos se pueden sentir afectadas. Y sé también que hay padres que hemos pasado, y esto lo digo de manera personal, hace muchos años, de que alguien critica porque usted no disciplinó y la persona está haciendo una mala crítica. Porque ¿cómo sabe él que después yo no discipliné? ¿Cómo sabe? ¿Tengo por qué hacerlo enfrente de la persona? ¿Qué si esa persona, porque obviamente estamos hablando de un niño que ya entiende, al cual usted le dice, cuando lleguemos a casa vamos a tener que hablar? Entonces usted no tiene por qué hacerlo para agradar al hermano que vea que usted tiene una responsabilidad ante Dios. Y ese otro hermano que juzgó mal de que usted no disciplinó, él es el que está mal. Porque él no tiene por qué juzgar eso en su vida. Ahora bien, esto de la imagen, que también lo traje a colación en la manera en que venimos nosotros a la iglesia, qué piensan los que nos ven, qué imagen damos en la forma en que entramos y nos vestimos, tampoco significa que en todo tenemos que nosotros estar pendientes de qué otros piensan, porque la realidad es que siempre van a pensar mal por alguna razón. Y lo único que nosotros tenemos que estar es seguros de que estamos procurando hacer todo de la manera más bíblica. Entonces, cada uno de nosotros, donde quiera que esté igual, es representante de esta iglesia, ¿sabían? De los miembros de esta iglesia se dice, cada uno de nosotros representa a la iglesia, nuestra conducta, nuestras palabras, lo que hacemos. Pero el mundo no necesariamente sabe quién es miembro y quién no es miembro de la iglesia. Entonces a veces el mundo va a tener de qué hablar. Nosotros no nos manda el Señor a ir a contactar a cada persona y hacer aclaraciones de malos entendidos. Solo nos manda a procurar de una manera consciente guardar el orden y la decencia hasta donde nos es posible. No nos preocupemos más allá de tener una mala imagen. Como le decía hoy a un hermano, para algunos nosotros somos demasiado estrictos, para otros nosotros somos muy flojos. Entonces no se trata de eso, de estar viendo si le quedamos bien a otros, es al Señor. Y aquí en cuanto a la iglesia y al orden y la decencia de lo que estamos hablando, recordemos el capítulo 13. El amor debe prevalecer sobre todas las cosas. ¿Cómo nosotros tenemos que ejercitar el amor para precisamente, volviendo al tema de los niños, para con los hermanos que están criando niños? Ellos no deben sentirse ni recibir una mala mirada, ni sentirse presionados porque su niño lloró o se comportó mal. Vi que no deben sentir eso no es practicar el amor. Practicamos el amor siendo pacientes con ellos. Practicamos el amor orando si vemos que algún niño es rebelde y decimos, a mi hermano le va a costar con ese niñito, ya veo. Bueno, vamos a orar por ese hermano. No vamos a criticar, hay que ejercer el amor. Entonces, en todo va a prevalecer el amor. Igual en el orden. Procuramos el orden y procuramos la decencia, pero siempre ejercer esto con amor y no poner esas reglas que nosotros podemos haber impuesto en pro del orden y de la decencia por sobre el amor. Y aquí entonces hagamos una pausa antes de seguir con las otras. Revisemos cuál es nuestra actitud. Porque como en otra serie habíamos dicho, todos llevamos aquí adentro en el corazón un fariseo
con el cual tenemos que luchar. Y ese fariseo se complace de tener reglas y de seguirlas para poder nosotros decir cuán buenos cristianos que somos, que cumplimos las reglas. Luchemos contra ese fariseísmo y hagámoslo todo decentemente y con orden, pero prevaleciendo el amor. Prevaleciendo el amor entre nosotros y prevaleciendo el amor incluso cuando nos referimos a otros que han errado, por ejemplo, estas cosas que decimos. Que sí tenemos que criticar y hablar de lo que está mal en los cultos de ciertas iglesias evangélicas, sí, pero no estamos condenando a todos. Ahí hay hermanos en la fe que por mala enseñanza y mala dirección están errando. Nosotros no olvidemos que no vale de nada toda la doctrina que tengamos, ni la excelencia de cómo nosotros ejercitemos los dones sin amor. ¿Qué dice el capítulo aquel? Nada soy. Sin amor, nada soy. Pero, gracias al Señor, porque nos ha dado la bendición de dar pasos hacia un mayor orden y una mayor decencia, y eso ha sido testimonio, tanto que en muchos de los testimonios que se leen, la gente dice y expresa de cosas de ellos, que ellos vinieron y sintieron en el orden y la decencia algo especial que les hizo ver, aquí se procura agradar a Dios. Bendito sea Dios si es así. Bien. Nos devolvemos otra vez. En el capítulo 11, alguien me mandó esta consulta porque a partir del versículo 6 leo donde dice, pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, por si acaso no quedó claro, porque parece que todavía genera algo de duda este versículo. Recordemos que dijimos que la parte del velo, según nosotros lo tenemos, esa parte específica del velo es costumbre cultural. No creemos que estemos mandados a cumplirla así. Y el ejemplo que ponemos es el de también en las partes donde la Escritura, por ejemplo, nos dice que salúdense con beso, un beso santo, y nosotros creemos, esa parte también es cultural. Ahora, ¿por qué es cultural? ¿No le vamos a poner atención? No, porque hay un principio que tenemos que obedecer, el del saludo. No necesariamente el del saludo con beso, pero el saludo es un mandato de Dios. En el otro caso también, del velo. El velo en sí mismo no tenemos por qué cumplirlo por ser costumbre cultural del momento, pero lo que se implica y lo que está diciendo el apóstol Pablo al amonestar a estas mujeres que estaban no usándolo, eso prevalece hasta nosotros, porque era un acto de rebeldía al rol asignado por Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Esas mujeres de Corinto que llegaban y participaban en el culto sin el velo, estaban en un acto de rebeldía, estaban rechazando el rol de sumisión que Dios les había dado. Y entonces decíamos, y a la hora de pasarlo a nosotros, entonces, ¿y ahora cómo demostramos nosotros que sí aceptamos los roles? Entonces decíamos que sí hay maneras en la vestimenta y en la manera de llevar el cabello. Nosotros también, por nuestra cultura, decimos algo. Y seamos honestos, si vemos a alguien en la calle vestido de cierta manera, esa cierta manera nos dice algo de su vida y de su visión del mundo. Cómo lleva el cabello, cómo se viste, dice algo de cómo esa persona ve el mundo. Entonces, los cristianos, los creyentes, hombres y mujeres, tienen que representar de manera visible externa algo que muestra cuál es su visión del mundo. ¿Por qué entonces
esos peinados estrambóticos con diversos colores en el cabello. ¿Qué es? ¿Qué pasaría si el cristiano hace eso? ¿Con quién se está identificando? ¿Cuál sería la opinión del que le ve? ¿Con quién se identifica? Y por eso muchas otras prácticas en ese momento hablamos que son de cuidado. No las vamos a hacer porque nos identifica con cierto tipo de personas en esta sociedad que se rebela contra Dios y contra los roles que Dios asignó. Eso es lo que nos previene. No que en sí mismo aquello sea moralmente pecaminoso, porque el color del pelo de alguien no afecta realmente, pero lo identifica con algo, con un movimiento, con una manera de ser y de pensar. Y entonces el creyente usa eso y dice, no es correcto para un creyente, no está bien, no doy un testimonio de con quién estoy unido yo y de cuál es mi filosofía de vida. Y no mi filosofía de vida, sino la de Dios que Él nos da. Ok, en los últimos minutos vamos a ver esta parte que es importante. En el 14:34 habíamos leído, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok. El rol de las mujeres fuera de la congregación fue una consulta de las recibidas. Y entonces, ¿cómo veríamos el hecho de que haya habido en el transcurso de la historia misioneras que solas fueron al campo misionero a efectuar una labor de servicio al Señor? Bueno, estuve estudiando la vida, a lo que me alcanzó el tiempo, de algunas misioneras. Y yo puedo decirles que Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él se sirve de nosotros aun cuando no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Pero eso no nos libra de las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera. Un ejemplo para que vean que en la misma escritura nos habla de eso. Lo escuché hace mucho tiempo de un pastor que decía, vean, cuando Moisés tenía que dar agua al pueblo, la primera vez Dios le dijo que golpeara la roca, y él golpeó una roca y salieron aguas. En otro episodio Dios le dijo, háblale a la peña, y Moisés estaba airado y golpeó la peña 2 veces, y por eso Dios lo castigó. Pero ¿salió agua o no salió agua? Salieron aguas aún así. Pero Dios lo castigó y no pudo entrar a la tierra prometida por no hacerlo como Él decía. Ahora tratemos de ver ese ejemplo en cuando nosotros hacemos las cosas no como Dios dice, pero aún así Dios en su gracia y misericordia bendice aquello que hicimos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Muchas personas con muy buenas intenciones hacen cosas y las hacen no a la manera de Dios. Y aún en ese contexto, Dios quiere bendecir y vemos resultados. Gente convertida, gente favorecida por lo que hicieron. Entonces, entendamos esto, que una cosa no da a la otra. Es decir, que si yo me topo en una iglesia donde hay una pastora, cosa que Dios no ha mandado y que es algo contra el orden de Dios, significa que todo lo demás ahí está mal y que Dios no va a bendecir absolutamente nada de lo que hagan. No es cierto. Puede ser que esa iglesia con pastora tenga un excelente ministerio de niños o de drogadictos o de quién sabe qué otras cosas y están haciendo algo que Dios está bendiciendo. Yo no puedo dar el hecho de que esos ministerios están siendo bendecidos, es que entonces está bien que haya pastora. ¿Me entienden la lógica? No es correcto pensar, ok, tienen un ministerio que está siendo bendecido, entonces está bien todo lo que hacen. ¿No? Ok. ¿Por qué lo decimos? Porque en el pasado, incluso dentro de estas denominaciones bautistas, ha habido misioneras.
Mujeres que han dejado todo y dicen, yo quiero ir y servir, haciendo lo que sea, donde sea. Y se han ido solas. Algunas de ellas sí apoyadas por una agencia misionera. Ahora, y ese es el problema que decía de la deficiencia de una iglesia. Porque yo estuve y estoy leyendo con mi hija la biografía de Gladys Aylward. Excelente e impresionante. Pero yo le decía a mi hija, ¿pero dónde está la iglesia de esta mujer? En algún lado tiene que decirme a cuál iglesia pertenece esta mujer. ¿Quién? Nadie. Sola. Pasó unas cosas impresionantes que solo por la gracia de Dios sobrevivió. Pero que el asunto es, ¿dónde está la iglesia de esta mujer? ¿Cómo permitió que a esta mujer le pasen estas cosas? Por otro lado, ¿no sería que fue una iglesia ciega para ver en esta mujer el don y apoyarla en toda la labor que ella fue a hacer, cuidando huérfanos, cuidando, bueno, una cantidad de cosas lindísimas que hizo? Pero ahí se demuestra, si hay una situación tal que la iglesia no ve los dones, ni organiza suficientemente bien para que los que tienen dones los usen, es un problema de la iglesia. Y no queremos que pase aquí. Si usted es una mujer y el Señor la ha llamado a servir, tiene que hablar con sus hermanos, pastores y diáconos para que la guíe en cómo, porque hay una gama inmensa de cosas en las que las mujeres pueden servir. Y como les digo, enseñaron a leer a niños, enseñaron a labores al que no sabía, dar testimonio, claro que sí, es dar historias bíblicas, orientar, muchas cosas puede hacer la mujer. Pero lo que sí quiero enfatizar es que en ninguna de esas historias de excelentes misioneras que hubo en el pasado, ninguna de ellas que yo sepa se puso a sí mismo como pastora o líder de la iglesia. Lo que quería era ir a ayudar. Y en el caso de esta que les decía, Gladys Aylward, ella se dio cuenta de una señora inglesa de 75 años que estaba sirviendo sola en la China. Y le escribió y le dice, si usted necesita ayuda en lo que sea, yo voy. Y ella le dijo, si usted puede llegar a la China, aquí la recibo. Como les digo, no hubo una iglesia que la respaldara. Ella ahorró céntimo por céntimo hasta que hizo el dinero solo para viaje de ida. Ella no tenía en su mente que ella volvía nunca más a dedicar su vida al Señor. Entonces entendamos esto. Puede ser una deficiencia de la iglesia o pudiera ser que una mujer no quiera ajustarse al modelo de Dios que se le ofrece en la iglesia. Y a los varones que están solteros, están viendo la posibilidad de que esa mujer que usted está escogiendo tenga dones para el servicio a los cuales usted tiene que también unirse. Eso también recae entre los varones, observar los dones de sus esposas. El último caso aquí que se me dijo fue el rol de la mujer cuando, y entonces esto lo puse yo así, vamos a ver. Son 3 casos. Cuando el marido es un irresponsable en su función, que no la está cumpliendo en la casa como líder de hogar, o ausente, es decir, que él tiene que a veces salir y no estar en casa, cómo se van a hacer las cosas de la devoción, o inconverso. En este caso de inconverso, les recuerdo capítulo 7, ahí no estamos yendo muy hacia atrás, pero recordemos una cosa, la Biblia dice que si el inconverso, el marido inconverso, quiere seguir casado, le dice a la hermana casada, siga casada, no lo deseche. Pero si él quiere separarse, que se separe. Ahora, en el caso que él no quiera separarse, debemos entender esto y deben entenderlo aquellas que están casados con un inconverso. Ese estar con un inconverso casado no significa que él si quiero seguir casado pero no puedo ir a la iglesia. Quiero seguir casado pero aquí no se lea la Biblia. No, el inconverso debe aceptar el cristianismo del creyente. El inconverso, para que esa unión siga, tiene que decirle, está bien, no vamos a separar, no le voy a hacer no voy a aceptar el que usted vaya a la iglesia, lea su Biblia, ore con los niños, porque si no,
la persona está obligada a hacer una decisión, o su esposo o Cristo. Y tiene que entenderlo así. Porque si la persona sigue casada, pero es porque simplemente por razones económicas, ese es su ídolo. No es, está haciendo de su situación económica, o bien tal vez de su esposo, un ídolo. Tiene que poder decir, no, yo sigo a Cristo. Entonces esa mujer, cuyo esposo le dice, sigamos casados, está bien, siga usted con su religión, pero yo no voy a seguirla, pero no le voy a impedir. ¿Qué va a hacer entonces en las devociones de la familia? Bueno, ella tiene que asumir, igual que cuando un esposo cristiano está ausente. El esposo es el líder que dirige a la familia en la devoción a Dios. Así es el orden de Dios. Pero el esposo a veces no está. Entonces, ¿qué pasa con esa familia? Ya no oran, ya no leen la Biblia porque no está el papá. No, tienen que, la mamá en representación de su papá, del esposo, reunir a sus hijos, a sus niños o a quien que está en la casa y decirle, vamos a tener el espacio de devoción al Señor. Así es como se hace. Ahora bien, incluso cuando el marido es inconverso, el consejo es siempre tomarlo en cuenta a la hora de las cosas de la devoción. Porque hay algunos que lo aceptarían. Y la esposa le puede decir, vamos a tener el momentito, que es participar, que es... algunos querrán oír, otros dicen, bueno, está bien, yo leo, porque es un marido inconverso, él no sabe ni orar, él no sabe ni dirigirse a Dios, no le podemos pedir eso. Pero entonces eso hay que manejarlo con sabiduría, que él vea que la mujer no se está imponiendo, ni se está poniendo como yo soy la que sé, usted es el ignorante. Eso es lo que debe evitarse. Siempre dándole el lugar que Dios le dio a él, para que él sienta que él está siendo irresponsable con el rol que Dios le asignó. Sea creyente o no creyente. Ahora, si es un creyente y si él no está tomando su rol y está siendo irresponsable, ¿qué le toca a esa mujer? Primero en amor decirle y reprenderle, pero si no, eso es objeto de disciplina, mis hermanos. Históricamente, este tipo de cosas se llevaban a los ancianos. Mire, un hombre que no quiere dirigir a su familia en la adoración, está siendo irresponsable, hay que llamarle la atención. Igual, de la otra manera, un hombre puede decir, tengo problemas con la sujeción de mi mujer. Ahora, seamos cuidadosos con esto, porque eso es un asunto de todos los días que se vive en la tensión de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si se llega a un punto en el cual aquel hombre cuya esposa dice ser creyente no lo respeta, eso también debe ser traído a los ancianos. El asunto que quiero decirles es que el orden de Dios hay que seguirlo también. Mucho es de soportarnos unos a otros, mucho es de ser pacientes unos con otros, pero el orden de Dios nos manda en ciertas situaciones a pedir la ayuda pastoral, porque nos hemos comprometido delante de Dios a seguir a Cristo juntos y entonces como iglesia debemos hacerlo. Voy a terminar con esas palabras del versículo 37, que no toqué mucho, pero las veo muy claras. 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Entonces vean que aún para la desobediencia surge el autoengaño de que es que la persona se siente en un nivel espiritual en el que no tiene que hacer lo que la Biblia le dice que debe hacer. ¿Cómo puede ser eso? Pues así es. ¿Cuándo sabemos que esto se da? Cuando, por ejemplo, usted le habla, supongamos que tenemos a una mujer pastora. Bueno, esto le pasó a uno de nuestros hermanos aquí. Es una mujer pastora y usted le muestra por la palabra que ella no puede ser pastora. Y ella, sí, pero es que a mí el Señor me puso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Se cree superior a la Escritura. Se cree profeta. Se cree espiritual. Pero lo que nosotros estamos hablando son mandamientos del Señor.
Es decir, que no tenemos opción de que si queremos lo cumplimos o si no, no lo cumplimos. Es un mandamiento del Señor. Ignorar el mandamiento del Señor traerá consecuencias. Y en esta parte es grave, hermanos. Solo hay un asunto más que quisiera decirles. Ustedes saben los problemas que hay en nuestra sociedad de lo que se llama hoy en día identidad de género. Eso es terrible. Los estudios serios, si ustedes les ponen atención, de años anteriores, ahora no quieren hablar de eso, pero de años anteriores, psicólogos responsables cuando estudiaban los casos, veían siempre o muy frecuentemente en las personas con una identidad de género, como le dicen ahora, equivocada, es decir, problemas de homosexualismo, de pecado. Al estudiar el caso veían que su madre era dominante y su padre ausente. Eso era así. El quebrantar el rol de Dios va a tener consecuencias en nuestros hijos. No estoy diciendo que todos los hogares donde hubo madre dominante y padre ausente, todos, pero los casos que vemos son muchos entre los de esa población. Como le digo, son estudios de antes. Lo mismo en las iglesias. El fracaso va a llevar no guardar el orden de Dios, no hacerle caso a Dios e ignorar su mandamiento va a tener consecuencias. A pesar de, como les digo, que en alguna área el Señor quiera bendecir nuestros esfuerzos. Espero que esto haya aclarado. Igual, si aún así hay dudas, tengan la confianza de contactarme, enviarme un email o llamarme, lo que sea, y hablamos al respecto. Ya de hoy en 8 empezamos con el capítulo 15 de Corintios, que es otro tema. El Señor me los bendiga. Vamos a tener un momento para una recepción de membresía.